Buenos días, mi nombre es Anileidy Rivera Coronado, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. El día de hoy hablaremos un caso clínico sobre ilio biliar. Bueno, el caso clínico es, en junio del 2017, un constructor de 41 años procedente del área urbana sin antecedentes de importancia consultó por dolor abdominal tipo cólico en epigastrio y en marco colónico generalizado, asociado a emesis postprandial alimentaria, posteriormente fecaloide y ausencia de deposiciones con una semana de evolución. Al ingreso se encuentra en buena condición general, sin signos de dificultad respiratoria, no lucía álgico, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, presión arterial 90-60 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, temperatura 36 grados centígrados, saturación de oxígeno 96% con fracción inspiradora de oxígeno al FiO2 al 21%, mucosas semisecas, abdomen con peristaltismo presente y disminuido, defensa muscular a la palpación con dolor en mesogastrio y marco cólico, sin signos de irritación peritoneal, tracto rectal, esfínter anal tónico y ampolla rectal vacía. Con impresión diagnóstica de obstrucción intestinal se inició manejo con líquidos endovenosos, protección gástrica, analgésicos, antiespasmódico y antiemético. Se realizó paso de sonda nasogástrica y se obtuvo abundante material fecaloide. La serie radiológica de abdomen evidenció niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal. Aquí en la radiografía simple de abdomen, donde se observan niveles hidroaéreos donde está la flecha, indicando una obstrucción intestinal. La tomografía de abdomen total simple y contrastada reportó vesícula biliar no visualizada. En su reemplazo se observan cambios en la densidad del ilio hepático y lecho vesicular con colecciones de aire. A nivel de la válvula iliocecal, reducción importante de calibre, no se observan cuerpo extraño ni masa, tampoco alteraciones de la grasa pericecal, y considerar engrosamiento de efecto estenótico parcial a nivel de válvula iliocecal que condiciona obstrucción intestinal. Se observa distensión marcada de todas las asas delgadas desde el duodeno hasta el ilio distal. En la primera imagen podemos observar una tomografía axial computarizada de abdomen que evidencia neumobilia en el sitio donde anatómicamente debería estar la vesícula. En la segunda radiografía o tomografía axial computarizada de abdomen con efecto estenótico parcial a nivel de la válvula iliocecal que condiciona obstrucción intestinal. Ante la sospecha de ilio biliar versus efecto de masa en ilio distal y por la reducción de peristaltismo, distensión abdominal, dolor en los 4 cuadrantes, persistencia de emesis fecaloide y producción abundante de este material por sonda nasogástrica, se llevó a manejo quirúrgico por laparotomía exploratoria, cuyos hallazgos fueron asas intestinales distendidas, ilio de aproximadamente 1600 centímetros cúbicos, dilatación marcada de válvula iliocecal conteniendo cálculo biliar de aproximadamente 6 por 2 centímetros, plastrón, la vesícula que además es atrófica, y con fístula hacia la segunda porción del duodeno. Se realizó enterotomía en ilio distal y extracción del cálculo, drenaje parcial de ilio y enterorrafia, y se efectuó liberación del pastrón, colistectomía y rafia del defecto de la pared anterior en la segunda porción del duodeno. Debido a la dificultad en el avance convencional, se procedió a realizar una gastrotomía para paso de sonda nasoyeyunal. Se realizó la gastrorrafia y drenaje retrógrado de ilio intestinal. Finalmente se cerró pared por planos. Por adecuada evolución, se inició nutrición enteral a los 3 días de posquirúrgico. En el cuarto día posquirúrgico presentó signos de respuesta inflamatoria sistémica dados por taquicardia con frecuencia cardíaca de 104 latidos por minuto, leucocitosis de 16.200 leucocitos y neutrofilia del 91%, dolor abdominal generalizado a la palpación, signo positivo de Bloomberg, herida quirúrgica con eritema y dehiscencia en tercio superior con salida de material fecaloide. Se suspendió nutrición enteral y se inició antibiótico de amplio espectro. Fue llevado a cirugía el quinto día postoperatorio para descartar infección del sitio operatorio, colección intraabdominal o dehiscencia de rafias gastrointestinales. Los hallazgos en el segundo tiempo quirúrgico fueron herida quirúrgica con salida de material purulento, colección fétida en pared abdominal, peritonitis purulenta generalizada, síndrome adherencial severo visceral y o mental, colección subfrénica derecha de 300 centímetros cúbicos, perforación duodenal en primera y segunda porciones con dehiscencias de sutura previa en un 70%, con bordes necróticos, gastrorrafia y enterorrafia en ilios íntegras. Se realizó el retiro de sutura previa de drenaje de colección de pared abdominal, liberación de adherencias, drenaje de peritonitis de 4 cuadrantes y omectectomía total. A continuación se realizó maniobra de Kocher explorando la vía biliar, pero no fue posible identificación clara del colédoco, distal y ampolla de Batten. Se evidenció bilis retrógrada de perforación duodenal, vena porta y cavas íntegras. Se procedió a gastrectomía subtotal a nivel del antro. En duodeno se liberó primera porción y se extrajo para estudio patológico. Posteriormente se efectuó rafia del muñón duodenal con doble sutura invaginante y se realizó prueba de fuga. Después descendió a asa yeyunal con anastomosis lateral en cara anterior del estómago, tipo Billrow 2. Empaquetamiento con 2 compresas, se dejó vía flex libre en cavidad y vía flex a piel.
El sangrado fue cuantificado en aproximadamente 1000 centímetros cúbicos. Posteriormente, el paciente requirió manejo en la unidad de cuidados intensivos. Al ingreso se encontraron los siguientes signos vitales: frecuencia cardíaca 103 latidos por minuto, presión arterial 85/45 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 15 respiraciones por minuto, temperatura 36 grados centígrados, bajo pseudoanalgesia, monitoría hemodinámica invasiva y ventilación mecánica en modo volumen control, goteo de vasoactivo con abdomen abierto, antibiótico de amplio espectro, terapia antifúngica anticipada y nutrición parenteral total. Por adecuada evolución del segundo día de manejo en UCI, fue extubado y luego se retiró el soporte vasoactivo. El paciente presentaba abdomen abierto, empaquetamiento con comprensas y se documentó presencia de líquido de aspecto biliar sobre asas, por lo cual fue llevado a tercer tiempo quirúrgico a las 72 horas de la intervención previa, encontrando peritonitis de 4 cuadrantes teñida de bilis, membranas fibrinoides sobre intestino delgado, adherencias, interasas laxas, anastomosis gastroyeyunal y muñón duodenal indemnes y sin filtraciones, y se evidenció fuga desde conducto cístico. Se realizó drenaje de peritonitis, revisión de anastomosis y muñón duodenal, rafia de muñón del cístico, lavado de cavidad, colocación de tren custodio, Viaflex libre y Viaflex a piel. Regresó a UCI para continuar manejo. Paciente quien continúa con abdomen abierto, hay drenaje de material seropurulento por tren custodio y presencia de biliperitoneo a través de Viaflex. Al cuarto día de la última intervención con respuesta inflamatoria sistémica dada por leucocitosis de 16.700 leucocitos, neutrofilia de 86% y proteína C reactiva de 14 miligramos por litro, por lo cual se hizo necesario un cuarto tiempo quirúrgico, en donde se encontró una zona de filtración de bilis entre el lecho hepático y muñón duodenal de 3 milímetros. Se practicó rafia de la zona de filtración de 2 planos, transfixiante con control de la misma, y no se identificaron otras áreas de fuga. Durante la vigilancia hubo persistencia de peritonitis de características biliares visualizadas a través de Viaflex, por lo tanto el paciente fue llevado a quinto tiempo quirúrgico. En este momento cumplía 15 días desde el ingreso hospitalario y 2 días desde la última intervención. Se halló peritonitis biliar no purulenta y fuga de bilis hacia el lecho vesicular sobre el parénquima hepático. Se realizó drenaje de bilis hacia el lecho vesicular sobre el parénquima hepático y se realizó drenaje de peritonitis, lavado de cavidad y se dejó fístula orientada con drenes abdominales. Continúa con abdomen abierto y Viaflex en piel. Se mantuvo en seguimiento para orientación de la fístula y al continuar con abdomen abierto se realizó programación quirúrgica para cierre de cavidad con talla de colgajos. Este sexto y último procedimiento se realizó el día 21 desde el ingreso y 7 días después de la cirugía previa. Por mejoría clínica se inició alimentación biooral, la cual toleró adecuadamente y se progresó. Presentó control de dolor, drenes abdominales con escasa producción biliosa, resolución de sepsis abdominal sin ningún requerimiento de intervención quirúrgica y fue egresado desde 31 días de hospitalización. En consulta ambulatoria se retiraron drenes y puntos de sutura de la herida quirúrgica. En el control de los 3 meses se documentó evolución satisfactoria y presencia de hernia ventral. En el ilio biliar se ha convertido en una entidad de difícil diagnóstico prequirúrgico, pues en la mayoría de los casos se presenta como una obstrucción intestinal. Se considera una condición muy poco frecuente y prevalente en el sexo femenino, así como también en mayores de 60 años y asociada a una alta mortalidad. Lo anterior contrasta con nuestro paciente, que era hombre de un grupo de edad por debajo de los citados y sin factores de riesgo para patología biliar. Corresponde a una complicación de la litiasis vesicular en la cual se produce una obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal por uno o más cálculos biliares grandes en su luz. El paso de un cálculo hacia el lumen intestinal se da a través de una fístula, en la cual surge cuando hay episodios recurrentes de colecistitis aguda, provocando gran inflamación y adherencias entre la vesícula y el tracto gastrointestinal. La fístula más frecuente es la colicestoduodenal, con cerca del 85% de los casos, y otras fístulas también tenemos que son menos usuales, como las que involucran al estómago y al colon. El lugar de impactación depende también del tamaño del cálculo y el diámetro de la luz del tubo digestivo. Una vez el cálculo se ubica en la luz intestinal, puede generar obstrucción a cualquier nivel, y el lugar más habitual es el ilion terminal en un 70%, seguido del yeyuno, ilion proximal 25% y duodeno el 5%. Y los cálculos deben medir al menos 2 centímetros para ser causantes de obstrucción. Resulta difícil que cálculos menores de 2 a 2.5 centímetros generen oclusión, a menos de que haya alteración en la dinámica intestinal o disminución de la luz, ya sea debido a una condición benigna o maligna no diagnosticada. Cuando se obstruye el ilion terminal se presenta el síndrome de Barnard, en los cuales, en estos casos que el cálculo se ubica en el duodeno, se produce el síndrome de Bouveret. Menos del 5% de los pacientes presentan obstrucción en colon. Respecto a las fístulas más usualmente reportadas en la literatura y el sitio más frecuente de obstrucción, se evidencia coincidencia en ambos aspectos con los hallazgos del paciente descrito.
Bueno, es relevante anotar que el tamaño del cálculo hallado en el paciente, que fue de 6 centímetros, supera por varios centímetros el tamaño mínimo requerido para ser causante de obstrucción según las literaturas consultadas. La sintomatología frecuente referida es el dolor abdominal tipo cólico, inicialmente difuso, que después se ubica en el hipocondrio derecho y puede extenderse a la fosa ilíaca derecha e hipogastrio. Se asocia también a náuseas y vómitos, gastrobiliar persistente, distensión abdominal, ausencia de peristalsis, constipación, desequilibrio de líquidos y puede también presentar signos de irritación peritoneal. El examen físico y las pruebas de laboratorio no señalan la causa específica de la obstrucción, por esto se sospecha de hilio biliar en un paciente de edad avanzada con la triada de Mordor, antecedentes de cálculo biliar, signo de colecistitis aguda y aparición repentina de obstrucción intestinal. En el cuadro clínico hubo concordancia con lo reportado, al presentarse como una obstrucción intestinal, pero no fue posible determinar la causa exacta de manera prequirúrgica, y nuestro paciente pues requirió larga observación, estudios de laboratorio e imagen para poder lograr un enfoque diagnóstico más acertado. Y las ayudas diagnósticas incluyen pruebas de laboratorio donde se pueden encontrar leucocitosis, función hepática alterada, también signos de deshidratación y en algunos casos desequilibrio electrolítico. En cuanto a los estudios de imagen, se inicia pues con la toma de radiografías de abdomen de pie y en decúbito supino el criterio diagnóstico para hilio biliar y la triada de Rigler. Presencia de cálculos radiopacos, neumobilia y distensión de asas intestinales. La aparición de dos de estos tres signos establece el diagnóstico. Si se documenta el cambio de posición de un cálculo respecto a una radiografía previa, se configura la tetrada de Rigler. El estudio ultrasonográfico aporta datos de la condición de la vesícula y la vía biliar y la presentación y la presencia pues, de fístulas bilioentéricas, neumobilia o cálculos en la luz intestinal. También puede informar sobre dilatación de asas intestinales y líquidos libres en cavidad abdominal. Sin embargo, tiene baja sensibilidad debido a la interposición de gas. La tomografía permite pues evidenciar la ubicación del cálculo y la obstrucción intestinal, visualizar neumobilia, neumocolecisto, fístula bilioentérica, niveles hidroaéreos y líquido libre en la cavidad. También permite identificar el tamaño del cálculo. La tomografía se considera pues el patrón de oro para el diagnóstico de hilio biliar y si se usa contraste arroja pues una sensibilidad mayor al 90%. En las imágenes del paciente la TAC de abdomen mostró aire en el lugar de la vesícula biliar, así como también distensión de asas y obstrucción a nivel de la válvula iliocecal, lo cual orientó la sospecha diagnóstica hacia el hilio biliar con la consecuente intervención quirúrgica que llevó a la resolución de su obstrucción. El tamaño quirúrgico se realiza como resultado del diagnóstico preoperatorio por hallazgo intraoperatorio y su objetivo principal es el alivio inmediato de la obstrucción intestinal al eliminar el cálculo biliar. En el caso relatado, el primer tiempo quirúrgico incluyó, entre otros, enterotomía para extracción del cálculo y colecistectomía, y se han descrito varias técnicas para el abordaje, aunque no hay consenso sobre la elección del procedimiento quirúrgico. Las opciones de manejo se han dividido en dos enfoques básicos. La primera alternativa es realizar enterolitotomía solamente con o sin colecistectomía diferida, y esta técnica pues se lleva a cabo con mayor frecuencia que otras, evitando cirugías más prolongadas o complicadas. Y la segunda, la cirugía de una etapa, implica una combinación de enterolitotomía y cirugía biliar definitiva con colistectomía y reparación de fístula, como ocurrió con el paciente del caso presentado. El caso descrito, a pesar de haber requerido múltiples intervenciones, tuvo una desenlace favorable en su evolución y se logró resolución de la obstrucción intestinal, así también como recuperación de la funcionalidad del tracto digestivo, mejoría de la sepsis y posterior alta hospitalaria.